Salve Regina. Bienvenidos a la sesión número 14 de formación sobre el misterio de la fe, la Eucaristía, el don más importante que tenemos en nuestro peregrinar que nos ha dejado Dios, mandatado por el Señor en la última cena, cuando dice a los apóstoles: hagan esto en memoria mía. Nos encontramos actualmente viendo el milagro de la multiplicación de los panes en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, donde estamos viendo la cantidad de detalles que tiene este Evangelio tendientes a recordar al lector cristiano la misa, la Eucaristía, que ya llevaba muchos años celebrándose. Recordemos de que el Evangelio según San Juan se escribe por allá por el año 90 después de Cristo. La misa se estaba celebrando desde que el Señor lo mandata: hagan esto en memoria mía. Bien, vamos a ver cuáles son todos estos detalles. Hoy día vamos a alcanzar a ver solo algunos. Primero, Juan habla 2 veces del monte. No sé si ustedes se habían dado cuenta, pero en San Juan es el único evangelio donde menciona el monte al inicio del milagro de la multiplicación de los panes y al final, a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, que lo menciona solo una vez al final. Vamos a ver qué quiere decir ese detalle. Segundo, San Juan alude que todo este milagro ocurrió en un contexto de Pascua, de la Pascua que celebraban solemnemente los judíos. Solo Juan menciona ese detalle y vamos a ver por qué. Tercero, solo San Juan dice que la hierba es abundante. Habla de la abundancia de la hierba. También es un detalle relevante. También Jesús distribuye personalmente el pan a los convidados, a diferencia de los evangelios Mateo, Marcos y Lucas, donde el relator cristiano dice que Jesús entrega el pan a los apóstoles para que ellos lo distribuyan a la gente. Esa es otra diferencia importante que también quiere decir algo. Solo Juan menciona a un muchacho y unos panes de cebada. ¿Qué quiere decir esto? Solo Juan refiere que Jesús ordenó a sus discípulos recoger los fragmentos para que no se perdiera ni uno solo. ¿Qué quiere decir este detalle? Entonces, hoy día vamos a ver algunos de estas acciones de Jesús tendientes a que nos remontemos a la misa. Lo primero es el monte como escenario del signo. En lo referente al escenario hay gran diferencia entre el relato de Juan y el relato de los sinópticos. Juan habla 2 veces de modo explícito del monte donde sucede la escena. La primera vez es para mencionar la subida al monte donde Jesús se sentó con los discípulos. Pero este subir lo describe de una manera solemne. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Y al final, de nuevo, se hace referencia al monte a donde Jesús se retiró solo a orar, en el capítulo 6 de San Juan, versículo 15. En Mateo, Marcos y Lucas, por el contrario,
no se hace mención del monte durante la realización del signo, sino solamente al final. Eso lo pueden ver ustedes en Mateo 14, versículo 23 y Marcos 6, versículo 46. De alguna manera, esta mención inicial que hace San Juan matiza todo cuanto sucede en el relato. Así como hay una historia sagrada, hay también lugares santos. El monte es el lugar de grandes sucesos de la salvación. El monte es el lugar del encuentro de Dios con Moisés. Bueno, todo católico tiene que saber que Éxodo capítulo 3, versículo 1 es el encuentro de Dios con Moisés allí en el monte del Horeb, donde está la zarza ardiente y Dios revela el nombre, yo soy el que soy, Yahvé, a Moisés, ¿no es cierto? Tiene que inmediatamente cuando Éxodo capítulo 3, versículo 1, uno inmediatamente tiene que remontar su mente a esa escena. En el monte Jesús promulga la ley. Mateo capítulo 5, versículo 1. Bueno, todo cristiano de verdad que lee asiduamente la Sagrada Escritura inmediatamente dice, las bienaventuranzas, Mateo 5. Allí está el discurso evangélico en un monte. En el monte elige a sus discípulos. Marcos 3, versículo 13. Allí subió al monte e instituyó a los 12, la institución de los 12 apóstoles en un monte. Y los envía al mundo entero. Mateo 28, versículo 16. Todos estos capítulos nos tienen que resonar en la memoria cuando el Señor resucitado envía a los apóstoles a predicar el Evangelio. El lugar de la transfiguración del Señor en el monte Tabor con las columnas de la iglesia. San Juan, Santiago, San Pedro. Al monte se retira Jesús frecuentemente a orar. Lucas capítulo 21, versículo 37, 22, versículos 39 al 41. El monte de los olivos, el monte Calvario. Entonces, el sentido que tiene la doble mención del monte en este relato de San Juan es el anticipo de la comparación que se hará entre Moisés y Jesús en el discurso del pan de vida, que ya vamos a ver un poco más adelante. Y esta comparación ya se inicia en la multiplicación de los panes, porque recuerden ustedes que la muchedumbre lo proclama diciendo que lo proclama como profeta. Esta comparación la va a desarrollar después profundamente el evangelista, cuando muestra claramente que Jesús supera infinitamente a Moisés, porque en el desierto Moisés da el maná a los hebreos mientras llegan a la tierra prometida, pero murieron. En cambio, Jesús nos va a dar el verdadero pan de la vida abundante, de la vida divina, aquella que nos hace participar de la vida del cielo, que nos hace no morir jamás. Por lo tanto, este escenario es de suma importancia, el monte. Ahora bien, en segundo lugar, alude al contexto de la Pascua. Dice, estaba cerca ya la Pascua. Capítulo 6, versículo 4.
Era característico del tiempo de la Pascua judía, es decir, ya con que el Evangelio, según San Juan, diga o mencione la Pascua, inmediatamente tiene que venir a la memoria lo que se hace memoria para la Pascua judía, que es la liberación de la esclavitud y de la muerte desde Egipto para pasar a la libertad, a la alianza, a la vida. Ya en el monte Sinaí, ¿no es cierto?, cuando se entregan los mandamientos y con la entrada a la tierra prometida para cumplir la voluntad de Dios. Y además, esto de decir está cerca o está próxima la Pascua, deja entrever que ya viene una nueva Pascua. Eso es lo que está queriendo decir el evangelista. Una es la Pascua judía, pero dice está próxima la Pascua, está cerca la Pascua. Y eso remonta a una nueva Pascua, la Pascua de Jesús. Él realmente, con su muerte, nos hace pasar a nosotros de la muerte a la vida, de la esclavitud, del pecado, a la comunión con Dios, a la vida verdadera. Entonces, aquí hay dos claves importantes. La Pascua que se menciona todavía no ha llegado, está cerca. Y esa fórmula solo aparece en dos escenas más, según el evangelista San Juan. Una es en el capítulo 2 de San Juan, versículos 14 y siguiente, que es la purificación del templo. ¿Y qué ocurre allí? Los judíos le replican a Jesús diciendo, ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús le respondió, destruid el templo y en 3 días lo levantaré. Por lo tanto, ¿dónde ocupa esta misma fórmula de la multiplicación de los panes? Justo allí en el templo donde Jesús anuncia su muerte y su resurrección. Destruid el templo de mi cuerpo, que en 3 días lo levantaré, resucitaré. Y hay otra parte importante. Dice en el capítulo 11, versículos 55 al 57. Estaba cerca la Pascua de los judíos y buscaban a Jesús y se decían unos a otros estando en el templo, ¿qué os parece? ¿Que no vendrá la fiesta? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguno sabía dónde estaba, lo notificara para detenerle. Por tanto, estas dos escenas, una en que Jesús anuncia la muerte y la resurrección, y en la otra donde se empieza a buscar para detenerle y matarlo, es donde se ocupa la misma fórmula de está cerca la Pascua del comienzo de la multiplicación de los panes. Esto significa que Jesús vincula la Pascua cercana con la muerte de Jesús. Muerte que se hace presente, sustancial, verdadera y realmente en la misa y donde nos atrae hacia sí para participar de su victoria. Salve.